¿Qué tal? ¿Cómo andan hoy? Quería hacer este post, se me ocurrió hoy, después de algunas lecturas que he estado realizando y revisando en internet, me consigo unas frases, eh, aparentemente de algún autor, ah, como Chopra, o no sé si serán de él o de cualquiera de estos autores que trabajan eh, la, la positividad en la vida. Estas frases, más que llevarme a eso, me llevaron a pensar en fotografía, en pensar en la imagen que día a día hacemos como imagen contemporánea. La primera, la voy a leer textual, dice: el ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender. Esta expresión, si la pienso en función de la imagen, es totalmente, yo tengo que preparar mi mente, tengo que investigar, tengo que estudiar, tengo que analizar, tengo que encontrar mi línea eh, en mi cerebro, en mi pensamiento, uh, sobre lo que yo quiero trabajar. Y eso solamente se logra en base de una investigación profunda. Vamos a partir del hecho de que la técnica fotográfica ya la tienes. Trascender en tu imagen. Vas a trascender en la comprensión de esa imagen y en lo que quieres mostrar o decir a través de esa imagen. Otra frase interesante es: no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Ya en otros posts hablé un poquito de lo real y la realidad. Nos conseguimos que esa es nuestra realidad. Ese post se traduciría en cómo vemos nosotros o interpretamos lo real a través de nuestra propia realidad, a través de nuestro propio desarrollo biopsicosocial, nos va a llevar a interpretar y hacer esa realidad en esa imagen. Otro elemento que nombra es: aprende a mirar lo que ya miraste y trata de ver lo que no viste. Si sabes mirar, verás más de lo que tus ojos ven. Eso es totalmente cierto. En los primeros posts hablé de la diferencia entre ver y mirar. Aquí, una vez más, la conseguimos. La mirada es mucho más profunda. La mirada es buscar, es encontrar algo que yo quiera comunicar. Es algo más allá del simple registro fotográfico. Esa imagen que se hace con una mirada es mucho más profunda. Como dice Didi Huberman, es potente, tiene una potencia que nos hace mirarla, verla, engancharnos en esa imagen y tratar de analizarla, estudiarla. Otro elemento más que comento: no soy lo que ves, soy lo que sientes sin ver. También me trae a la mente el post que realizamos de la fotografía en las personas invidentes. Es bien interesante poder llevar a nuestra imagen a lo que mi cuerpo, lo que yo siento sin ver. Mis otros sentidos los debo aprender a desarrollar. Tengo que aprender a desarrollar esa vibra, esa energía, ese tacto, ese olfato, ese oído. Cuando estoy en esa cacería, recuérdate que el fotógrafo es como el cazador, está al acecho de su presa. Entonces él está buscando, estamos buscando esa imagen. Todos nuestros sentidos, toda nuestra energía debemos saberla manejar para poderla capturar esa imagen que quiero. Una buena práctica son tapar el visor a la cámara,
y tratar de hacer imágenes sin el visor, con lo que nosotros estamos percibiendo. Hay unas cámaras, creo que Leica hizo unas cámaras que son sin visores. Sebastián Salgado tiene unos trabajos que hizo con ese tipo de cámaras se usa mucho en el street photography. Es interesante hacer ese trabajo, esa experiencia. Tápate los ojos y trata de sentir ese paisaje, ese ambiente y fotografiarlo. Claro que es posible hacerlo. Por último, hay otra expresión que dice: mira de frente a ese asunto difícil y pregúntate qué me quieres enseñar. Esta expresión yo la relaciono con el portrait. Cuando tú te sientas frente a una persona, hacerle una imagen, ¿qué es lo que esa persona tiene adentro? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? ¿Cómo hago? Mismo Didi Huberman hace un ejemplo en lo que él habla, la imagen de poder y la imagen potente. Él dice que si yo retrato con el retratado viendo el lente, es una imagen de poder. Cuando el retratado te ve a los ojos y tú logras capturar ese momento, eso es una imagen potente. Ahí capturas ese poder de la mirada, eso de lo que te quiere decir. Fácilmente lo vemos en los diferentes retratos que hay en las redes de fotógrafos muy conocidos y de fotógrafos tampoco no tan conocidos, y a veces vemos, oye, esta fotografía no me dice nada, esta fotografía está vacía, este retrato, esta persona no dice nada en sus ojos, ¿no? Ahí anda, por ahí anda ese asunto. Por ello concluyo, bueno, hay que estudiar, hay que investigar, hay que dejar de ser fotografiante, hay que ser fotógrafo. Recuérdate que el fotografiante es un simple registro de acontecimientos. El fotógrafo es mucho más allá, es mucho más profundo en esa captura de la búsqueda de esa imagen contemporánea que haga y comunique un impacto. Hasta aquí este podcast por hoy. Espero sus likes, espero su suscripción en mi canal. El apoyo de ustedes me permite continuar haciendo estos videos. Que estén bien.